Saliendo del portal camino al trabajo, se me cayeron los guantes. Cayeron justo a los pies de una gitana. Al recogerlos del suelo, me los tendió y, casi sin mirarme, dijo en voz baja: si hoy entras por esa puerta, no saldrás de nuevo. Me reí y me fui, pero aún así decidí quedarme un poco más en el trabajo. Y ya entrada la noche, al acercarme al portal, me quedé paralizada de shock. Carol despertó con la garganta irritada, como si hubiera pasado toda la noche tragando papel de lija. Afuera apenas clareaba. La mañana de febrero oprimía la ciudad con un cielo gris, y en la habitación reinaba esa penumbra especial en la que no sabes si levantarte o tirar de la manta y volver a caer en el sueño. Miró de reojo el despertador, faltaban unas 56 para la hora. Dentro de una hora debía salir. A su lado, en la almohada, roncaba Ded, y ese sonido constante hizo que Carol se sintiera extrañamente melancólica. Llevaban 15 años despertando en la misma cama. Todavía no podía acostumbrarse a cómo dormía él, extendido, acaparando toda la manta, con la espalda vuelta hacia la pared. Antes le parecía tierno, luego normal, y ahora simplemente era. Se sentó con cuidado al borde de la cama, y su cabeza respondió de inmediato con un dolor sordo. Este resfriado la tenía 3 días sin dejarla. La nariz completamente tapada, y el mundo alrededor existía como tras un cristal, sin olores, sin sabores. Solo sonidos apagados y esa desagradable debilidad en todo el cuerpo. Carol tanteó los zapatillas y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo no le alegró, rostro pálido, sombras bajo los ojos, labios agrietados. 52 años y parece de 60, pensó con amargura. Aunque, ¿qué importaba cómo se veía? En el almacén de materiales de construcción, donde llevaba 8 años trabajando como encargada, nadie se fijaba en la apariencia. Allí lo importante era otra cosa, que las facturas cuadraran, que la mercancía estuviera en su sitio, que los cargadores no se llevaran lo que estaba mal colocado. Se lavó la cara con agua fría intentando despejar los restos de sueño. Intentó inhalar profundo, la nariz no respiraba nada. Ni siquiera percibía el aroma de la pasta de dientes, aunque era de menta, fuerte. Dev la compraba. En la cocina, Carol puso la tetera y sacó del armario un tarro de miel. Té caliente con miel, lo único que de algún modo ayudaba. Se quedó junto a la ventana, mirando el patio vacío, pensando que debería tomarse un día de baja. Pero, ¿quién la reemplazaría? La otra encargada, Audrey, se había ido a visitar a su hija por 2 semanas y Carol se quedaba sola con todo el trabajo. El jefe, Dev, seguramente entendería, pero luego le cobraría cada falta con intereses. La tetera silbó, y casi de inmediato se oyó la voz de Dev desde el dormitorio. Carol, ¿por qué tan temprano? ¿Podrías dormir un poco más? Ella permaneció en silencio mientras vertía el agua hirviendo en las tazas. Una para ella, otra para él. Un hábito de años. Dev apareció en la cocina con calzoncillos y camiseta, rascándose el estómago. En los últimos 5 años había engordado, y Carol a veces apenas reconocía en él al hombre atlético con el que se había casado. ¿Quieres té? Preguntó con voz ronca. Vaya, qué voz. ¿Quizá hoy no vayas? Tómate un día de baja. Carol levantó la mirada hacia él. Extraño. Normalmente a Dev no le importaba si estaba enferma o sana. Ella llegaba del trabajo, cocinaba, lavaba, limpiaba, todo como si fuera natural. Y de repente, esa preocupación. No puedo, negó con la cabeza. Audrey está de vacaciones. No hay nadie más. Bueno, ya verás. Se sentó a la mesa, acercó su taza. ¿A qué hora volverás al menos? Como siempre, a las 6. Justo a las 6.
Carol frunció el ceño. ¿Qué interrogatorio era este tan temprano? Bueno, quizá un poco antes, si alcanzo a hacer todo. Dave asintió, y le pareció que en sus ojos destelló algo parecido a satisfacción. O tal vez solo se lo imaginó. La enfermedad la hacía suspicaz. Bebió el té casi sin notar el sabor y se fue a vestirse. Sacó del armario un suéter cálido, calcetines de lana y un viejo cardigan encima. Febrero estaba especialmente frío, y la calefacción del almacén funcionaba a medias. Encontró los guantes en el bolsillo de su chaqueta de invierno, viejos, de lana, con los dedos estirados. Su madre los había tejido hace 20 años, antes de fallecer. Carol podría haber comprado unos nuevos, pero los conservaba como recuerdo. Tenían algo de las manos de su madre, de su cuidado, de aquel tiempo en que Carol todavía era hija de alguien, no solo esposa y trabajadora. «Toma el termo», gritó Deb desde la cocina. «Te puse té». Carol se quedó inmóvil con el guante en la mano. Un termo. Dave le había servido té en un termo él mismo. En 15 años, nunca lo había hecho. Salió a la cocina y vio sobre la mesa un viejo termo azul, el mismo que alguna vez llevaron a los picnics, cuando todavía salían juntos. «Gracias», dijo con cautela. «Vamos, ¿qué importa? Estás enferma». Él la miraba de una manera extraña, y Carol no podía entender que había cambiado. ¿Por qué de repente ese cuidado? Esas preguntas, ese termo. ¿Se habría despertado la conciencia? ¿O simplemente tenía él un buen día? Metió el termo en el bolso, se puso la chaqueta y se envolvió el cuello con 3 capas de bufanda. En el recibidor, ya junto a la puerta, Ted de repente la abrazó por detrás. «Cuídate», dijo en voz baja. Carol se quedó paralizada. La última vez que la había abrazado ni siquiera recordaba cuándo. ¿Hace un año? 2. Hacía tiempo que vivían como vecinos, dormían en la misma cama, pero no se tocaban. Ella se había acostumbrado, resignado, pensando que así era después de tantos años de matrimonio. Y de repente, un abrazo. Bueno, se liberó, sintiéndose incómoda. «Me voy». La escalera la recibió con olor a humedad y orina de gato. La bombilla del segundo piso se había fundido otra vez, y Carol bajaba casi a tientas, agarrada al pasamanos. 5 pisos sin ascensor, todos los días, arriba y abajo, arriba y abajo. Con los años, podría haberlos bajado con los ojos cerrados. Afuera hacía frío y estaba húmedo. La helada de febrero flotaba en el aire, ni lluvia, ni nieve. Una mezcla desagradable que humedecía el cabello al instante y se metía en los ojos. Carol se encogió y caminó hacia la parada de autobús. Se puso los guantes ya en movimiento, y uno se le resbaló de los dedos helados, cayendo directamente en un charco sucio frente al portal. Carol maldijo y se inclinó para recogerlo, pero alguien llegó antes. Una mujer con falda larga y floreada y un viejo abrigo levantó el guante y se lo tendió. Gitana, Carol la reconoció de inmediato. Esa mujer aparecía a veces en su patio, pidiendo limosnas cerca de la tienda de la esquina. Ya no joven, con ojos oscuros y una red de arrugas en el rostro moreno. «Gracias», dijo Carol, tomando el guante, lista para seguir su camino. Pero la gitana de repente la agarró del brazo. «Espera». Su voz era baja, con un tono ronco. «Déjame decirte algo». «No necesito nada», intentó retirar la mano Carol. «No tengo dinero». «No hay dinero». La gitana la miraba de manera extraña, sin parpadear. «Escucha, si hoy entras por esa puerta, no volverás a salir». Carol se quedó atónita. Las palabras sonaron tan cotidianas, tan simples, como si la gitana dijera, «Hoy lloverá o el autobús se retrasa». «¿Qué?», repitió ella. «Lo escuchaste».
La gitana soltó su mano y dio un paso atrás. No vuelvas a casa hoy. No por esa puerta. ¡Qué tontería! Carol rió con una risa tensa. Todo cuentos. La gitana se encogió de hombros y se alejó. Su falda floreada desapareció tras la esquina del edificio. Carol se quedó con el guante mojado en la mano y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, no por el viento de febrero, sino por otra cosa. Ridículo, se dijo a sí misma. Completamente ridículo. Las gitanas siempre hacen esto, crean misterio, asustan, y luego piden dinero por quitar el mal de ojo. Es un esquema clásico. Ella no caerá. Pero todo el camino hasta la parada, las palabras no salían de su cabeza. Si entras por esa puerta, no volverás a salir. ¿Qué significaba eso? Tonterías, claro. Mística y superstición. El autobús llegó 10 minutos después, y Carol se metió en el vagón lleno hasta los topes. Hora punta. Todos iban al trabajo. Entre la multitud casi se olvidó de la gitana. Casi. Afuera pasaban edificios de 5 pisos grises, carteles de tiendas descascarados, vallas publicitarias con rostros brillantes. Carol miraba sin ver, sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Dave, en su extraño cuidado, en el termo con té, en el abrazo en el recibidor. Algo había cambiado. No podía identificar qué exactamente, pero lo sentía con todo su ser. Como si el aire en el apartamento fuera distinto, como si su esposo la mirara de manera diferente. Recordó cómo, 3 meses atrás, Ted había iniciado una conversación sobre el apartamento. Estaban sentados en la cocina después de cenar, y de repente él dijo, «Carol, vamos a poner el apartamento a mi nombre. Para que todo esté claro. Somos familia». El apartamento había sido heredado por Carol de sus padres. Un pequeño 2 ambientes en un edificio antiguo, pero propio, familiar. Ella se negó entonces, sin dar explicaciones. Simplemente dijo, no. Wade se quedó en silencio, solo se movían sus mandíbulas en las mejillas. Desde entonces había cambiado, se volvió distante, a menudo se retrasaba en el trabajo, hablaba entre dientes. Carol atribuía eso al cansancio, a la edad, a la crisis de la mediana edad, a cualquier cosa, menos a resentimiento por el apartamento. Un hombre adulto no podía reaccionar así por un simple rechazo. El autobús dio un tirón y Carol casi se cayó sobre un hombre de chaqueta de trabajo que estaba de pie a su lado. Se disculpó y se agarró más fuerte del pasamanos. 3 paradas más hasta el trabajo. Carol sacó el teléfono y miró la pantalla. Un mensaje de Dave. ¿Cómo llegaste? Carol frunció el ceño. Nunca preguntaba cómo llegaba. En 15 años, ni una sola vez. Bien, escribió ella en respuesta. Bien, cuídate. Te espero en la noche. Te espero en la noche. Esas palabras, por alguna razón, la rasgaron por dentro. No decía nos vemos en la noche, ni hablamos en la noche. Esperar. Como si él hubiera planeado algo. Como si su regreso fuera parte de algún plan. Carol guardó el teléfono e intentó expulsar de su mente los pensamientos oscuros. La enfermedad, la fiebre, las palabras de la gitana, todo eso la hacía paranoica. Dave simplemente había decidido ser más atento. Tal vez había leído algún artículo sobre relaciones familiares o visto un programa de televisión. Quizás se dio cuenta de que estaba equivocado. La gente cambia, ¿no es así? Bajó en su parada y caminó hacia el almacén. La zona industrial la recibió con su paisaje habitual, cercas de cemento, portones oxidados, camiones esperando descargar. El almacén de materiales de construcción estaba en un largo hangar, y dentro siempre olía a madera, cemento y aceite de máquina. Carol empujó la pesada puerta y entró en el calor.
Aquí, al menos, funcionaban los calefactores y podía calentarse después de la humedad de la calle. El guardia Bernard le hizo un gesto desde su cabina. Hola, Carol. ¿Por qué tan pálida? Resfriada, movió la mano. No es nada grave. ¿Y cuándo vuelve Audrey? Dentro de una semana todavía. Bernard negó con la cabeza con simpatía. Llevaba más tiempo que nadie trabajando allí, recordaba al director anterior y trataba a Carol con cariño paternal, aunque solo le sacaba 5 años. Carol entró en su pequeño despacho, una habitación con escritorio, computadora y estanterías llenas de carpetas. Sobre la mesa ya había una pila de facturas, y suspirando, se sentó en la silla. La jornada laboral comenzó. Pero los pensamientos sobre la gitana y su marido no la dejaban. Carol se sentaba sobre los documentos y se daba cuenta de que leía la misma línea 3 veces. Si entras por esa puerta, no volverás a salir. ¿Qué quería decir aquella mujer? ¿Una advertencia, una amenaza, o simplemente palabras lanzadas al azar para desconcertarla y luego sacar dinero por quitar el mal? Carol sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse. Las facturas no se revisarían solas, y Ded llegaría antes del almuerzo y querría el informe. El trabajo es trabajo, y ninguna gitana cancelaría lo que debía hacerse. Pero en algún lugar profundo, en ese rincón donde viven la intuición y la premonición, algo se movió, y luego se quedó en silencio. Como si alguien la hubiera advertido, y ella no hubiera escuchado. Aún no. Para el almuerzo, Carol se sentía aún peor. La cabeza le zumbaba, los templos le golpeaban, y la garganta dolía tanto que cada sorbo de té del termo le costaba. Se sentó en su despacho, abrazando la taza caliente, y miró por la ventana el cielo gris. El termo, por cierto, resultó útil. El té estaba caliente y dulce. Dave había puesto miel, y eso nuevamente sorprendió a Carol. Recordaba que a ella le gustaba el té con miel cuando estaba enferma. Recordaba, aunque en los últimos años parecía haber dejado de notar sus hábitos y preferencias. Golpearon la puerta, y en el umbral apareció Betty, de contabilidad. Una mujer rellenita de unos 45 años, con el cabello teñido de rojo y voz fuerte, trabajaba en el almacén casi tanto como Carol, y hacía tiempo que habían pasado al trato de tú. Dios mío, Carol, ¿qué cara tienes? Betty levantó las manos. ¿Qué haces viniendo al trabajo? Deberías haberte quedado en casa bajo la manta. Audrey está de vacaciones, encogió de hombros Carol. ¿Quién recibirá la mercancía? Va, con tu mercancía. Si te agotas aquí, ¿a quién le va a servir? Betty entró al despacho y se sentó en la única silla libre, moviendo de lado una carpeta de documentos. Olía a perfume dulce y a cigarrillos. Fumaba en el porche cada hora, a pesar de todas las prohibiciones. ¿Quieres té? Ofreció Carol. Tengo termo. No, acabo de tomar café. Mira, por lo que vine quería preguntarte. Betty se quedó pensativa, algo completamente inusual en ella. Normalmente hablaba de manera directa, sin rodeos. Bueno, pregunta. ¿Y tú con Ded? ¿Todo bien entre ustedes? Carol se tensó. Qué extraña pregunta. Y lo más raro, ¿por qué justo hoy, cuando ella misma había estado pensando en su esposo y su comportamiento incomprensible desde la mañana? Todo parece normal, respondió con cuidado. ¿Por qué? Betty se frotó la nariz, apartando la mirada. Es que escucha, tal vez no sea asunto mío, pero la semana pasada lo vi en el centro comercial. Sí, en el de Mira. Y estaba con una mujer. Joven. Como de 30 años, tal vez. Rubia. Estaban sentados en una mesa de la cafetería, hablando. Carol guardó silencio. Algo se le encogió en el pecho, pero no lo mostró. ¿Quizá una colega de trabajo?
dijo con voz firme. Trabaja en la oficina, allí hay muchas mujeres. Puede ser colega, asintió Betty, pero de manera poco convincente, solo que se estaban tomando de la mano. Carol levantó la mirada. Él justo me estaba convenciendo de quedarme en casa, replicó. Bueno, entonces está bien. Tal vez solo me lo imaginé. Betty se levantó, claramente arrepentida de haber iniciado la conversación. Se quedó un momento junto a la puerta, quiso añadir algo, pero solo hizo un gesto con la mano. Está bien, sigue trabajando. Si necesitas algo, estoy en contabilidad. Salió, y Carol se quedó sentada con la taza en las manos, mirando fijamente un punto. Tomados de la mano. Joven. Rubia. 30 años. Podría no significar nada. Amiga. Hermana. Colega. ¿Quién sabe con quién puede un hombre estar en una cafetería tomados de la mano? Aunque no, sí se puede notar. ¿Qué hermana? Dave no tiene hermanas. Y tampoco amigas tan cercanas. En general, no es muy sociable. Carol trató de recordar qué había hecho su esposo la semana pasada. Parecía trabajar como siempre, llegaba por la noche, cenaba, veía televisión. Nada sospechoso. O tal vez ella simplemente no lo había notado. El teléfono sonó sobre la mesa, y Carol se sobresaltó. El número de Deb apareció en la pantalla. Hola, Carol, ¿cómo estás? La voz de su esposo sonaba atenta, preocupada. ¿Te has medido la temperatura? Todavía no. Mídela, por favor. Y toma la pastilla. Te la puse en la bolsa, en el bolsillo lateral. Carol, de manera automática, metió la mano en la bolsa. En efecto, allí estaba un paquete de paracetamol. Gracias, dijo, y su propia voz le pareció extraña. Oye, ¿a qué hora exactamente vas a llegar? Quería preparar la cena. Sopa de pollo, como te gusta. Preparar la cena. Dave. Sopa. En todos los años de matrimonio, su esposo había cocinado como máximo 10 veces, y siempre bajo presión. Cuando Carol estaba enferma con gripe o cuando llegaba su suegra insinuando que los buenos esposos ayudan a sus mujeres. Y ahora él lo ofrecía por iniciativa propia. Llegaré sobre las 6, supongo, respondió. O un poco más tarde. Hay muchas facturas que revisar. Bueno, trata de llegar temprano. Está bien, estás enferma, necesitas descansar. Lo intentaré. Colgó y se quedó mucho tiempo mirando el teléfono. Algo no estaba bien. Definitivamente algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué. La preocupación de su esposo parecía falsa. Como si estuviera actuando, ensayando un papel. O tal vez ella se estaba volviendo paranoica. Las palabras de la gitana surgieron en su memoria. Si cruzas esa puerta, no volverás. Estupidez. Pura estupidez. ¿Qué tiene que ver una gitana en todo esto? Carol se obligó a volver al trabajo. Facturas, cuentas, documentos, actas de recepción. La rutina habitual la calmó y casi olvidó la ansiedad que la carcomía por dentro. Casi. A las 3 llegó Dave, jefe del almacén, un hombre corpulento con la cara roja y la corbata siempre desanudada. Entró al pequeño despacho de Carol, miró los papeles sobre la mesa y asintió. Bien hecho, lo estás manejando. Cuando Ray vuelva, te daré el día libre. Gracias, Ed. Lo principal, no te desmayes aquí. No te ves bien. Solo un resfriado. Él se fue, y Carol miró el reloj. 3:30. En 2 horas y media podría irse a casa. A casa, donde la espera su esposo atento con sopa de pollo. Y de repente se dio cuenta de que no quería ir a casa. No quería ver a Deb con su atención fingida, no quería comer su sopa,
No quería acostarse junto a él en la cama. Algo se había roto por dentro o, al contrario, finalmente se había puesto en su lugar. Como si durante años hubiera estado viendo una imagen borrosa y ahora alguien hubiera enfocado la nitidez. A las 4:30 Dad llamó de nuevo. «Carol, ¿vas a salir pronto?» «No lo sé todavía», respondió ella. Dave me pidió hacer un inventario. Mintió, sin entender por qué lo hacía. «¿Qué inventario?» «Estás enferma». «Bueno, ¿y qué se puede hacer?» «Trabajo es trabajo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carol casi sintió físicamente como su esposo apretaba la mandíbula. ¿Y cuánto durará ese inventario? No sé. Quizá hasta las 8. Tal vez más. ¿Hasta las 8? Carol, estás loca. Tienes fiebre, necesitas estar acostada. Dad, no puedo hablar ahora. Viene el jefe. Hablamos por la noche. Colgó sin esperar respuesta. Sus manos temblaban. ¿Por qué había mentido? No había ningún inventario, y Dad ya se había ido. Podría haberse preparado con calma y en una hora estar en casa, pero algo la retenía allí, algo le impedía levantarse, ponerse la chaqueta y salir a la calle. Las palabras de la gitana giraban en su cabeza como un disco rayado. Si cruzas esa puerta, no volverás. Carol se recostó en la silla y cerró los ojos. Intentó razonar lógicamente qué podría haber pasado en casa. ¿Un robo? ¿Un incendio? Se sonrió para sí misma. No había nada que robar. ¿Y un incendio? ¿Qué incendio si Dad estaba en casa y planeaba preparar la cena? Dave estaba en casa. De repente recordó una conversación de hacía 3 meses. El apartamento. Él quería que ella lo pusiera a su nombre. Ella se negó. Y desde entonces algo había cambiado. Carol abrió los ojos y buscó el teléfono en la bolsa. Abrió el navegador y escribió en el buscador, ¿cómo saber si un apartamento está asegurado? Luego pensó y añadió, seguro de apartamento sin conocimiento del propietario. Los resultados aparecían llenos de enlaces a foros legales y páginas de compañías de seguros. Carol leía entrecerrando los ojos por la letra pequeña, y con cada línea su corazón latía más rápido. Resultaba que se podía asegurar un apartamento sin el consentimiento del propietario, especialmente si el asegurado era un miembro de la familia registrado en la misma dirección. Dad había estado registrado en su apartamento desde el primer día de su matrimonio. Dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando la pared. Era una locura. Locura total. Sospecha de su propio esposo. ¿Por qué? ¿Por qué aseguró el apartamento? ¿Y qué? Tal vez solo se preocupa por la propiedad. Tal vez quiere proteger el hogar de imprevistos. Pero entonces, ¿por qué no se lo dijo? Carol agarró el teléfono y marcó el número de Betty. «Betty, ¿sigues en el trabajo?» «Sí, estoy terminando un informe». «¿Por qué? Pasa por mi casa, por favor». «Necesito hablar». 5 minutos después Betty ya estaba sentada frente a ella, mirándola con preocupación. «¿Qué pasó? No te ves bien. Cuéntame más sobre esa mujer con la que viste a Dad». Betty suspiró. «Carol, te digo, tal vez me lo imaginé». «No te lo imaginaste. Cuéntame». Betty guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. «Bueno, fui al centro comercial por medias, y allí había una cafetería. Está en el primer piso. ¿Sabes dónde el café es barato? Y veo que tu Dad está sentado con una mujer. Joven, bien arreglada. Pelo rubio, largo, vestida bien, nada de pobre». Tomó aire. Estaban hablando de algo, y luego él le tomó la mano y la llevó a sus labios. Bueno, como que la besó. Yo me giré de inmediato, no quería que me viera. Solo besó la mano.
Sí. Carol guardó silencio. En su pecho había un vacío frío, como en una casa abandonada. Mira, dijo Betty inclinándose hacia adelante, ¿quizá no significa nada? ¿Tal vez tenía algún asunto? Una reunión de trabajo. ¿Reunión de trabajo con beso en la mano? Bueno, Betty levantó las manos. No lo sé, Carol. Te conté lo que vi, tú decides. Se fue, y Carol se quedó sentada en su pequeño despacho. Afuera oscurecía. El día de febrero se apagaba rápido. Los cargadores se habían ido, el almacén estaba vacío. Solo el guardia Bernard permanecía en su caseta junto a la entrada, mirando un pequeño televisor. Carol tomó el teléfono y miró la hora. Las 7. Había prometido a Ded estar en casa a las 6, luego mintió sobre el inventario hasta las 8. Seguro que ya está nervioso, esperando. Esperando. Marcó su número. Tono de llamada. Segundo. Tercero. Su esposo no respondía. Extraño. Normalmente contestaba enseguida, sobre todo cuando ella llamaba. Carol intentó otra vez, sin respuesta. Se levantó y se acercó a la ventana. La oscuridad tras el vidrio era densa e impenetrable. Solo a lo lejos se veían las luces de los edificios. Allí, en algún lugar, su apartamento, su casa. Y su esposo, que no contestaba. Quizá en la ducha. O dormido. O simplemente no oye el timbre. O no responde a propósito. Carol volvió a la mesa y comenzó a recoger sus cosas. Guardó documentos en la carpeta, apagó la computadora, metió la taza en el cajón. Acciones habituales que realizaba cada noche, pero hoy se sentían irreales. Como si se moviera en un sueño. Se puso la chaqueta, se enrolló la bufanda, se puso esos mismos guantes, los guantes de su madre que habían caído a los pies de la gitana por la mañana. Si cruzas esa puerta, no volverás. Carol se quedó congelada con la bolsa en la mano. ¿Y si no va a casa? Si pasa la noche en otro lugar, en casa de una amiga, en un hotel, incluso en la estación. Solo para comprobar. Solo para asegurarse de que todo esto es paranoia, tontería, locura de imaginación enferma. Sacó el teléfono y llamó a su hermana. Alice vivía al otro extremo de la ciudad. Se veían poco, pero su relación era cálida. Hola, Alice, soy Carol. Oh, hola. ¿Qué pasa? Tu voz suena extraña. Solo estoy resfriada. Oye, ¿puedo ir a tu casa hoy? Pasar la noche. Pausa al otro lado. Claro que sí. ¿Te peleaste con Ded? No, solo Carol se detuvo. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hablar de la gitana, de la atención extraña de su esposo, de la mujer en la cafetería? Solo quiero despejarme un poco. ¿Puedo? Sí, ven, claro. He hecho sopa, así cenamos. Gracias, Alice. Llegaré en aproximadamente una hora. Colgó y sintió un extraño alivio. No tenía que ir a casa. No tenía que abrir esa puerta, entrar en ese apartamento, al menos hoy. Pero luego pensó, ¿y mañana? ¿Y pasado mañana? No puedo quedarme siempre en casa de mi hermana. Tarde o temprano tendré que volver y enfrentar la verdad, sea cual sea esa verdad. Carol salió del almacén, se despidió de Bernard y caminó hacia la parada. El viento de febrero le golpeaba en la cara, pero casi no sentía el frío. Algo extraño ardía dentro de ella, no miedo, no ansiedad, sino una especie de expectación sombría. Como si estuviera al borde de algo importante y no pudiera retroceder. El autobús hacia su hermana iba en dirección opuesta a casa. Y cuando Carol se sentó junto a la ventana y vio pasar las calles conocidas, de repente comprendió, necesitaba saber.
Necesitaba volver y ver con sus propios ojos qué pasaba allí. No mañana, ni pasado mañana, ahora. Bajó en la siguiente parada y se cambió a otro autobús, el que iba hacia su casa. Autobús arrastraba por las calles vespertinas lentamente, deteniéndose en cada semáforo, y Carol estaba sentada junto a la ventana helada, tratando de calmar el temblor en sus manos. No sabía si era por el frío o por los nervios, ya no lo entendía. A través del cristal pasaban casas, tiendas, farmacias conocidas, toda esa ruta habitual que había recorrido miles de veces y que hoy le parecía extraña y hostil. El teléfono en su bolsillo estaba en silencio. Deb no había devuelto la llamada, aunque ella había intentado comunicarse con él 2 veces. Era extraño y aterrador al mismo tiempo. Su esposo, que había estado llamando todo el día preguntando cuándo volvería, de repente se había quedado callado justo cuando ella se retrasaba más de lo prometido. Carol bajó 2 paradas antes de su casa. Ni ella misma sabía por qué, solo le dieron ganas de caminar, ordenar sus pensamientos, prepararse para algo. ¿Para qué exactamente? No lo entendía, pero su intuición le decía que no debía apresurarse. La tarde de febrero se abatía sobre la ciudad con oscuridad y humedad. Las farolas se encendían alternando, y Carol caminaba por la acera, esquivando charcos y montones de nieve sucia. Los coches pasaban a toda velocidad, salpicándola, pero ella no lo notaba. Todos sus pensamientos estaban allí, adelante, en ese apartamento del 5.º piso, donde la esperaba su esposo. O no la esperaba. Giró hacia el patio y de inmediato comprendió que algo iba mal. Frente al edificio había 2 coches de policía con las luces encendidas. Los destellos azules danzaban sobre las paredes y las ramas desnudas de los árboles. Al lado, una furgoneta amarilla del servicio de gas y una ambulancia, un poco más lejos, con las puertas traseras abiertas. Carol se detuvo como clavada en el suelo. Sus piernas se volvieron de algodón, negándose a avanzar. Alrededor de los coches se agolpaba gente, vecinos, curiosos, alguien con uniforme. Reconoció a la señora Audrey del primer piso, del apartamento 3, y a una pareja joven del edificio contiguo. ¿Qué pasó? ¿Un incendio? ¿Un accidente? Se obligó a dar un paso, luego otro. Se acercó más, y entonces la notó la señora Audrey, una viejecita seca y pequeña, que lo sabía todo de todos en el edificio. Carol, exclamó, agitando las manos y acercándose corriendo, viva. Dios mío, viva. ¿Qué pasó? La voz de Carol sonaba apagada, como desde debajo del agua. Es gas. En tu apartamento, dijo la anciana. ¿Cómo gas? El detector del piso de Burke abajo se activó. Llamaron a tiempo. Si no, habría explotado, media casa habría volado. Carol miraba a la anciana sin comprender las palabras. Gas. En su apartamento. Detector. Habría explotado. Gas. Repitió con estupor. Sí, dicen que una fuga. Alguna tubería reventó o algo así, no sé, yo no entiendo de eso. Lo importante es que estás viva. Y nosotros pensábamos. La señora Audrey no terminó la frase, solo se persignó, pequeña y rápida. Carol avanzó hacia la entrada, abriéndose paso entre la gente. Frente a la puerta estaba un policía, un joven con las orejas rojas por el frío. Alto, no puede pasar, extendió la mano. Vivo aquí. Apartamento 23. El policía la miró atentamente. ¿Usted es Carol Shepard? Sí. Espere un momento. Se apartó y habló por la radio. Carol permaneció allí, abrazándose a sí misma, mirando la entrada de su edificio. La puerta de hierro común con el portero automático, la pintura descascarada, una inscripción con marcador, campeón. La veía todos los días,
pero ahora le parecía la entrada al infierno. Si cruzas esa puerta, no vuelves. La gitana lo sabía. De alguna manera lo sabía. ¿Carol? Se le acercó un hombre de civil bajo, fornido, con rostro cansado y mirada penetrante. En la mano llevaba una libreta. Oficial Ross se presentó. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Qué pasó? Repitió Carol. Me dijeron, gas. Vamos al coche, allí hace más calor. La tomó del codo y la condujo hacia uno de los coches de policía. Carol se sentó en el asiento trasero, el investigador a su lado. La calefacción del auto funcionaba, y después del frío de la calle, el calor parecía casi doloroso. Por favor, cuéntenos, ¿dónde estuvo hoy? Ross abrió su libreta. En el trabajo. Trabajo como almacenera en un depósito de materiales de construcción. Salí a las 7 de la mañana y acabo de volver. ¿Por qué tan tarde? ¿A qué hora sueles terminar? A las 6. Pero hoy me retrasé. Facturas. Inventario. Se detuvo un instante, recordando que lo del inventario había sido mentira. Entiendo, el investigador anotó algo. ¿Y su esposo, Ted Shepard? Se suponía que debía estar en casa. ¿Qué le pasó? Ross guardó silencio, observando su rostro. A su marido lo están interrogando los colegas. Él afirma que estuvo todo el día en el trabajo, regresó alrededor de las 7 y encontró un fuerte olor a gas en el apartamento. Llamó al servicio. ¿Él llamó? Carol frunció el ceño. Pero la señora Audrey había dicho que fueron los vecinos de abajo. Los vecinos llamaron antes. Su detector se activó alrededor de las 6:30. Y su marido llamó al servicio de gas a las 7:15, cuando, según él, volvió a casa. Carol trató de reconstruir la situación en su mente. Ted había estado llamando todo el día, preguntando cuándo volvería. Ella había prometido llegar a las 6, luego mintió sobre el inventario hasta las 8. A las 6:30 se activó el detector en casa de los vecinos. Si ella hubiera llegado a casa a tiempo. Dígame, el investigador se inclinó hacia ella. ¿Han tenido conflictos con su marido últimamente? No, respondió Carol automáticamente, luego reflexionó. Es decir, no conflictos exactamente. Él quería que le transfiriera el apartamento a su nombre. Me negué, dijo Carol. Ross hizo una anotación en su libreta. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 meses, tal vez 4. ¿Y cómo reaccionó? Se ofendió, pero luego pareció calmarse. Y esta mañana estaba muy atento. Puso té en un termo, metió pastillas en mi bolso, me convencía de quedarme en casa. ¿Por qué intentaba convencerla? Estoy enferma. Resfriada. Fiebre y la nariz tapada, no siento nada. Ni sabor, ni olor. El investigador levantó la vista y la observó largamente. ¿Dijo que no siente olores? Sí, ya van 3 días. ¿Y qué? Ross no respondió, solo intercambió una mirada con alguien fuera del coche. Carol siguió su mirada y vio a Dev. Su esposo estaba junto a la furgoneta del servicio de gas, rodeado de 2 policías, explicando algo con gestos. Parecía desconcertado y asustado, pero cuando se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron, Carol percibió algo distinto en su mirada, frío y calculador. ¿O solo le pareció? Carol, toseó el investigador. Debo decirle algo. ¿Qué? La voz de Carol era baja. Nuestros especialistas revisaron la tubería de gas de su apartamento. Estaba dañada. No se rompió ni se deterioró por el tiempo, fue dañada a propósito. Cortada parcialmente. Las palabras cayeron en el silencio y quedaron pesadas y aterradoras entre ellos. ¿Cortada parcialmente? Repitió Carol en un susurro. Sí. Alguien hizo un corte en la tubería para que el gas escapara lentamente.
Si no fuera por el detector de los vecinos, en unas horas la concentración habría alcanzado niveles críticos. Solo habría hecho falta una chispa, encender la luz, la estufa. Carol sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies, aunque estuviera sentada. Su mente quedó vacía y resonante, como un campanario. ¿Quiere decir qué? Por ahora no quiero decir nada, alzó la mano el investigador. Solo estoy exponiendo los hechos. La tubería fue cortada. Usted está enferma y no percibe olores. Su marido preguntaba insistentemente cuándo volvería a casa. Además, hace un mes contrató un seguro para el apartamento. ¿Seguro? Sí. Por una explosión de gas doméstico. El monto del seguro $400,000. El beneficiario, Ted Shepard. Carol cerró los ojos. Ante su mente apareció la imagen de su marido en la mañana. El termo con té. Las pastillas en el bolso. Cuídate. La espero por la tarde. Él la esperaba por la tarde. Esperaba que ella regresara al apartamento lleno de gas, que no sintiera nada, que encendiera la luz o la estufa. Y entonces simplemente la revolvía por dentro. Tiró de la manija de la puerta, salió del coche y se dobló sobre sí misma junto al árbol más cercano. Su estómago estaba vacío y todo su interior se le removía, sin alivio, sin efecto. Alguien le ofreció una botella de agua. Carol enjuagó su boca, se enderezó y vio frente a sí a una mujer con uniforme de ambulancia. Vamos a medirle la presión, dijo Tamia suavemente. No debe preocuparse. Carol permitió que la llevaran al vehículo de emergencias. Se sentó en el escalón abatible y se remangó la manga. La mujer colocó el manguito y lo abrochó con la pera de inflado. 160/100, dijo. Algo alta. ¿Quiere una pastilla? No, estoy bien. Pero Carol no estaba bien. Estaba muy lejos de estar bien. Pero ninguna pastilla habría servido. Ninguna podría curar lo que ella sentía ahora. 15 años. 15 años durmiendo junto a alguien que quería matarla. Preparándole el desayuno, lavando sus camisas, soportando su mal humor y su silencio. Mientras él planeaba cómo deshacerse de ella, quedarse con el apartamento y cobrar el seguro. Carol levantó la vista. El investigador Ross estaba junto a ella. En su mano había una bolsa transparente con un objeto dentro. ¿Es su teléfono? Dentro de la bolsa había un smartphone con la funda rosa de flores que le era familiar. El viejo teléfono que Carol había perdido hace 2 meses y había dejado de buscar. Sí, mío. ¿Dónde lo encontraron? ¿En el apartamento? ¿En el cajón? En el cajón. Pero lo busqué por todas partes. Lo entiendo. Revisamos el contenido. Hay algo interesante. Ross sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Una captura de conversación. Carol reconoció la interfaz de la app de mensajería y comenzó a leer. Mañana irá a trabajar, resfriada. Para la tarde todo estará listo. ¿Está seguro de que no sentirá nada? Tiene la nariz tapada desde hace 3 días. Perfecto. Carol leía y no reconocía a su marido en esas líneas. Era otra persona, fría, calculadora, ajena, que hablaba de su muerte con la misma naturalidad con que otros hablan de hacer la compra. ¿Quién es esta mujer? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Una tal Ashley Brown. Según nuestros datos, se conocen desde hace 1 año. Trabaja en la aseguradora donde su marido contrató la póliza. Joven, rubia, unos 30 años. Betty los había visto en un café. Él le besaba la mano. Vamos a detener a su marido, continuó Ross. Hay suficientes motivos. Intento de asesinato, fraude con el seguro. También interrogaremos a la mujer. Parece que fue cómplice. Carol asintió,
incapaz de hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta, mezcladas con un nudo de amargura y desesperación. Miró hacia su marido. Ted seguía junto a la furgoneta, pero ahora uno de los policías le colocaba las esposas. No se resistió, permaneció con la cabeza baja, como un alumno culpable. Luego levantó la vista y volvió a encontrarse con ella. En ese momento, Carol no vio arrepentimiento ni vergüenza, solo enojo. Enojo sordo, impotente, de alguien cuyo plan había fallado. Maldito. Susurró. Fue la primera palabra que logró pronunciar en los últimos minutos. ¿Tiene dónde pasar la noche?, preguntó el investigador. No puede regresar al apartamento todavía, los peritos están trabajando allí. Sí, en casa de mi hermana. Está bien. Mañana deberá venir a declarar. Aquí tiene mi tarjeta. Carol tomó el rectángulo de cartón y lo guardó en el bolsillo sin mirar. Dígame, miró a Ross. ¿Y si hubiera llegado a tiempo? ¿Si no me hubiera retrasado en el trabajo? El investigador guardó silencio. Es difícil decirlo. La concentración de gas a las 6 ya era peligrosa, pero aún no crítica. Si no hubieran encendido la luz ni el fuego, tal vez habría empezado a marearse y habría podido salir. Pero, teniendo en cuenta que usted no percibe olores, se encogió de hombros. Tuvo mucha suerte, Carol. Mucha suerte. La gitana en la entrada del edificio. Las palabras que se habían quedado en su cabeza y no le habían dado paz durante todo el día. La mentira sobre el inventario. La decisión de quedarse hasta tarde. Una cadena de casualidades que le salvó la vida. O no casualidades. Carol recordó los ojos oscuros de la gitana, su voz baja. Si cruzas esa puerta, no volverás. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Necesito llamar a mi hermana, dijo Carol. Claro. Si necesitas algo, llama al número de la tarjeta. Ross se alejó, y Carol quedó sola. La gente todavía se agolpaba, las luces azules parpadeaban, alguien hablaba en voz alta por la radio. El bullicio habitual de un incidente que pronto terminaría. Los coches se irían, la gente volvería a sus casas y el patio quedaría de nuevo vacío y silencioso. ¿Y ella? ¿Qué sería de ella? Carol sacó el teléfono y marcó el número de Alice. Alice, soy yo. Carol. ¿Dónde has estado? Estoy calentando la sopa y tú no apareces. Alice, su voz tembló. ¿Pasó algo? ¿Puedo ir para allá? Dios, ¿qué pasó? ¿Estás llorando? Carol se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Calientes, saladas. Caían sobre su chaqueta y el asfalto mojado. Iré, te lo contaré. Vale. Sí, ven. Te estoy esperando. Carol guardó el teléfono y se secó la cara con la manga. Tenía que ir a la parada, tomar el autobús, ir a casa de su hermana. Tenía que seguir viviendo de alguna manera, por alguna razón. Echó un último vistazo a la entrada de su edificio. La puerta estaba abierta, la luz encendida dentro. Algún perito sacaba bolsas. Su casa, su apartamento, su vida. Todo ahora era lugar del crimen. La señora Audrey se acercó y puso su mano seca sobre su hombro. Aguanta, Carol, aguanta. Dios no te entregará, la cerda no te comerá. Gracias. Si quieres, ven a mi casa, te daré té y hablamos. Carol asintió, sin poder decir nada más. Se dio la vuelta y se alejó de su casa, de su vida pasada, de todo lo que le era querido y familiar. En algún lugar adelante la esperaba su hermana con la sopa enfriándose. En algún lugar adelante estaban los interrogatorios, los juicios, el divorcio. En algún lugar adelante estaba una nueva vida, sobre la que aún no podía ni pensar.
Pero ahora simplemente caminaba por la calle de Febrero, viva y respirando, y eso era lo más importante. Estaba viva. Contra todo, viva. En la esquina del patio, Carol se detuvo y miró atrás. Donde esa mañana estaba la gitana, no había nadie. Solo nieve sucia y un banco vacío. Gracias, pensó. Quienquiera que haya sido, gracias. La primera noche en casa de su hermana, Carol no durmió nada. Se quedó en el viejo sofá del salón, mirando al techo y escuchando cómo pasaban los pocos coches afuera. Alice se quedó a su lado un buen rato, sujetándole la mano, sirviéndole té, pero hacia medianoche empezó a dormirse, y Carol la envió a su cama. Ve a dormir, Alice, estoy bien. ¿Qué bien? La hermana negó con la cabeza, pero se levantó. Si pasa algo, me despiertas de inmediato. Carol asintió, sabiendo que no la despertaría. Necesitaba estar sola, digerir todo lo ocurrido. Aunque, ¿cómo se digiere algo así? Yacía pensando en Dev. Trataba de recordar cuándo cambió, cuando ese chico alegre que le había regalado margaritas en la primera cita se convirtió en un hombre capaz de matar a su esposa por un apartamento. ¿O siempre había sido así, solo que lo ocultaba bien? 15 años. Se conocieron en una fiesta de empresa con conocidos en común. Ella tenía 37, él 40. Ninguno creía ya que encontraría a alguien. Y de repente apareció él, atento, cariñoso, con buen sentido del humor. Le propuso matrimonio 6 meses después. Hicieron una boda sencilla, en un café para 20 personas. No pudieron tener hijos. Carol quedó embarazada varias veces, pero algo siempre salía mal. Tras el tercer aborto, dejó de intentarlo, y Dev no insistió. Dijo, no pasa nada, viviremos los dos. Entonces eso parecía apoyo. Ahora Carol pensaba, quizá desde el principio no quería hijos, quizá desde el principio solo pensaba en sí mismo. Por la mañana se levantó con los ojos rojos y la cabeza doliéndole. Alice ya estaba en la cocina, preparando los panqueques de queso. Siéntate, come algo. Necesitas fuerzas. Carol se sentó a la mesa, pero no podía tragar. Pinchaba el panqueque con el tenedor y pensaba en que hoy tendría que ir al investigador. Dar su declaración, contar a extraños su vida, y a su marido como no había notado lo obvio. ¿Quieres que vaya contigo? Ofreció Alice. No hace falta, Alice. Puedo sola. ¿Estás segura? Puedo pedir permiso en el trabajo. De verdad, no hace falta. Tuya, Carol no terminó, solo agitó la mano. Alice se sentó frente a ella y le tomó la mano. Mira, quería decirte algo. Ahora vives conmigo todo el tiempo que necesites. Un mes, un año, lo que haga falta. El apartamento es grande, hay espacio de sobra. Gracias. Carol apretó la mano de su hermana. No sé qué habría hecho sin ti. Vamos, somos hermanas. Carol llegó al investigador alrededor de las 11. El edificio de la policía la recibió con su olor institucional y largos pasillos. Ross la esperaba en su despacho en el tercer piso, una habitación pequeña con una ventana enrejada, 2 sillas y una mesa cubierta de carpetas. Siéntese, Carol. ¿Cómo se siente? Bien. Se sentó en la silla dura y puso las manos sobre las rodillas. El investigador abrió una carpeta nueva y sacó varias hojas. Debo informarle, su marido ha dado declaraciones confesando los hechos. Carol se estremeció. Esperaba cualquier cosa, negaciones, acusaciones hacia ella, intentos de justificarse. Pero no una confesión. Confesó. Sí. Después de que le mostramos la conversación con Ashley Brown, entendió que era inútil negar. Contó todo. ¿Y qué contó?
Carol reunió fuerza para hablar. Ross hojeó los papeles. En resumen, él y Ashley se conocieron hace un año. Ella trabaja como agente en la aseguradora y le propuso un plan. Él asegura el apartamento por una gran suma, luego provoca un accidente con gas, cobra el seguro y comparte parte con ella. Su muerte formaba parte del plan. Sin ella, no podría haber obtenido la propiedad del apartamento. Carol escuchaba y sentía algo endurecerse dentro de ella. Pensó que ya había llorado lo suyo aquella noche, pero ahora las lágrimas ni siquiera se acercaban. Solo frío y vacío. ¿Por el dinero? Preguntó para sí, aunque el investigador no esperaba respuesta. Él se encogió de hombros. 4 millones de seguro, más el apartamento, más una nueva vida con una amante joven. Tristemente banal. ¿Y esa mujer, qué pasa con ella? Preguntó Carol. Detenida, también está declarando. Intenta culpar a su marido. Dice que no sabía de sus intenciones, pero la conversación demuestra lo contrario. Ambos irán a juicio. Carol asintió. Juicio, sentencia, cárcel. Todo eso estaba muy lejos de su comprensión. Ahora solo podía pensar en una cosa, cómo había logrado vivir 15 años junto a un asesino y no darse cuenta de nada. Necesito que me dé su declaración por escrito, dijo Ross. Cuénteme todo desde el principio, la mañana, la gitana, las llamadas de su marido, todo lo que recuerde. Carol empezó a hablar. Las palabras salían con dificultad, como piedras atascadas en la garganta, pero se obligaba a continuar. Contó sobre los guantes, sobre la extraña preocupación de su marido, sobre el termo con té y las pastillas en la bolsa, sobre la conversación con Betty, la mentira del inventario, la decisión de quedarse más tiempo en el trabajo. Rosa notaba, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y la miró con algo parecido a respeto. Es usted una persona muy afortunada, Carol, o muy intuitiva. Si no fuera por esa gitana. Yo misma no entiendo, dijo Carol, sacudiendo la cabeza. No creo en adivinaciones ni predicciones. Nunca creí. Pero las palabras de la gitana se habían quedado en su cabeza y no le daban paz. A veces vale la pena prestar atención a cosas así. Salió de la comisaría 2 horas después. Cansada, vacía, pero con una extraña sensación de cierre. El primer paso estaba dado. La declaración entregada. Ahora solo quedaba esperar. Las semanas siguientes se mezclaron en un solo gris continuo. Carol vivía en casa de su hermana, iba al trabajo, daba declaraciones adicionales cuando era necesario. Los compañeros la miraban con compasión, pero ella trataba de no notarlo. Bernard una vez llevó empanadas que su esposa había hecho, las dejó en la mesa en silencio y se fue. Betty aparecía todos los días, hablaba de cosas triviales, intentando distraerla. Dave, para su sorpresa, le dio una semana de vacaciones pagadas y dijo: «Descansa, Carol, te necesito saludable». El divorcio se tramitó rápido, dadas las circunstancias. El juez no demoró. Carol se sentó en la sala del tribunal y miró a Dave, llevado bajo custodia. Había envejecido en estas semanas, estaba demacrado, la barba de las mejillas había encanecido. Cuando sus miradas se cruzaron, él desvió los ojos primero. Ella no sintió nada. Ni enojo, ni resentimiento, ni compasión. Solo cansancio y ganas de que todo acabara de una vez. Se concede la demanda de divorcio, anunció la jueza. Carol asintió y salió de la sala sin mirar atrás. El proceso penal se prolongó más. Carol fue citada como testigo. Respondía a las preguntas del fiscal y del abogado defensor, intentando hablar con claridad y calma. Dave estaba sentado en el banquillo de los acusados, mirando al suelo. Ashley Brown, delgada,
rubia y de rostro afilado, intentaba llorar y hacerse la víctima de las circunstancias, pero la jueza la miraba sin ningún tipo de compasión. El acusado Dev Shepard se declara culpable de intento de asesinato y fraude a gran escala. La sentencia, 11 años de prisión en régimen cerrado. Carol escuchó un no en la sala. 11 años. Cuando salga, ella tendrá 63 y él 66. Toda una vida arruinada. ¿Y para qué? 4 millones y una amante joven. La acusada Ashley Brown se declara culpable de complicidad en intento de asesinato y fraude. La sentencia, 7 años de prisión. Ashley rompió a llorar. Su abogado comenzó a hablar de un recurso de casación, pero Carol ya no escuchaba. Se levantó y salió de la sala, y las pesadas puertas se cerraron tras ella con un golpe sordo. Afuera era primavera de verdad, cálida, con sol y olor a nieve derretida. Carol estaba en el portal del juzgado y respiraba ese aire por primera vez en meses con verdadera profundidad. Alice, todo terminó. Le dieron 11 años, llamó a su hermana. Gracias a Dios, exhaló Alice. ¿Y tú cómo estás? Bien, dijo Carol. ¿De verdad bien? Iba camino a casa. La palabra casa salió sola, y Carol comprendió de repente que se refería al apartamento de su hermana. No, al antiguo, en el 5º piso sin ascensor. Ese apartamento había sido su hogar durante estos meses, y no quería volver al anterior. Además, ahora el apartamento era solo suyo. Dave había perdido todos sus derechos tras la sentencia. Podía venderlo, comprar algo más pequeño, empezar de nuevo. Carol se subió al autobús y recorría la ciudad primaveral, observando a la gente por la ventana, mujeres con cochecitos, ancianos en los bancos, adolescentes con auriculares. La vida común, que seguía a pesar de todo. Y la suya también continuaría, otra, nueva, pero suya. Por la tarde, ella y Alice estaban en la cocina tomando té. Afuera oscurecía, pero no encendieron la luz. Así era más acogedor. ¿Sabes en qué pienso? Dijo Carol. En la gitana. Me gustaría encontrarla y darle las gracias. Tal vez la vuelvas a ver. Pero es poco probable. He ido varias veces al viejo portal. No está. Los vecinos dicen que desapareció, nadie la ha visto desde aquel día. Sucede. Los gitanos son nómadas, encogió de hombros Alice. Pero ¿cómo lo sabía, Alice? ¿Cómo podía saberlo? ¿Y si no lo sabía? Sonrió Carol. Quizás solo lo dijo al azar. Ellos hacen eso, asustan para luego pedir dinero por quitar el maleficio. Carol reflexionó y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida seguía adelante. Y esta vez, solo la suya. Y tú creíste y te salvaste. Carol negó con la cabeza. Recordaba los ojos de aquella mujer oscuros, profundos, extrañamente serios. No era un truco por dinero. Era una advertencia real. ¿Sabes? Dijo, ahora veo todo de otra manera. Antes vivía como todos, trabajo, casa, cocinar, televisión. Pensaba que sería así hasta la vejez, y ahora entiendo cada día como un regalo. Todo pudo haber sido diferente. Pudo, asintió Alice, sin volverse. Estás viva y sana, y todo te irá bien. ¿Crees? Con seguridad. Un mes después, Carol vendió el antiguo apartamento. Los compradores aparecieron rápido, una pareja joven con un niño. No les importó lo que había pasado allí. El precio principal está bien, dijo el marido, firmando los documentos. Carol entregó las llaves y se fue sin mirar atrás. Con el dinero compró un pequeño apartamento de una habitación en un barrio nuevo, luminoso, con grandes ventanas y balcón con vista al parque. Planta baja, lo cual a su edad era una ventaja,
sin escaleras, sin quintos pisos, sin ascensor. Se mudó en mayo, cuando los árboles ya tenían hojas jóvenes. Llevaba pocas cosas. Carol decidió no traer nada de su vida antigua. Compró muebles nuevos, vajilla nueva, ropa de cama nueva. Todo limpio, todo suyo, sin recuerdos. La primera noche en el nuevo apartamento, ella estaba de pie junto a la ventana y observaba cómo el sol se ponía detrás de las copas de los álamos. En el parque paseaban personas con perros, corrían niños, en algún lugar sonaba música. Una noche común de mayo, de las que aún habría muchas. El teléfono sonó. Es Betty, del trabajo. ¿Y bien, ya te estás acomodando? Lo intento, sonrió Carol. ¿Mañana vuelves al trabajo? Sí. Me alegra. Porque Dad ya está desesperado sin ti. Dice que con Audrey sola el registro es un desastre, no un control. Se lo diré. Estaré puntual como un clavo. Colgó y volvió a mirar por la ventana. Por el sendero del parque caminaba una mujer. Desde lejos pareció que llevaba una falda colorida, como la de aquella gitana. Carol aguzó la vista, pero la mujer giró la esquina y desapareció. Tal vez fue una ilusión, o tal vez no. Carol se apartó de la ventana y empezó a deshacer las cajas, platos, tazas, cucharas, tenedores. Todo debía colocarse en su sitio. Las tareas normales de una noche normal. La vida continuaba. En el fondo de una de las cajas encontró los guantes de su madre, aquellos mismos, tejidos, con los dedos alargados. Había olvidado que los había puesto allí. Los sacó y acarició la lana suave. Gracias, mamá, susurró. Me sigues cuidando incluso desde allí. Los guantes fueron a parar al cajón de la cómoda, encima de la ropa de cama nueva. Carol cerró el cajón y se enderezó. ¿52 años es mucho o poco? Antes le parecía que la vida casi había pasado. Ahora comprendía que todo apenas comenzaba. Nuevo apartamento, nuevos vecinos, nuevas oportunidades. Y, lo más importante, ella misma, viva y libre. Afuera, el atardecer se apagaba y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. Carol contemplaba esa belleza y pensaba en que mañana habría un nuevo día y pasado mañana y dentro de un año. Tenía toda una vida por delante y pensaba vivirla como quisiera. Si entras por esa puerta, no saldrás. Ella no entró. Y salió hacia una nueva vida.